Clase de física, chiquillos. Movimiento rectilíneo uniforme. Lo que nosotros hemos estado trabajando en las guías que yo les he seguido enviando es para que ustedes tengan claros los conceptos de distancia, desplazamiento, trayectoria, la diferencia entre velocidad media, rapidez, etc. ¿Ya? Tenemos que tener presente que el movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento de un objeto que se encuentra a una velocidad constante, o sea que no hay aceleración ni detención, por ejemplo, de un vehículo. Son casos ideales ya en los que se presenta, ¿cierto?, este tipo de movimiento. ¿Ya? Eso en primer lugar, y de acuerdo al sistema internacional, la distancia se mide en metros, las unidades de medición están en metros por segundo, por lo tanto, usted, si le apareciera en algún ejercicio un valor que esté asociado a kilómetros por hora, usted va a tener que aplicar una regla de transformación, ¿cierto? Que puede ser la regla ultra simple o puede ser en fracciones. Por ejemplo, si a mí me dan 30 kilómetros por hora, yo eso lo puedo transformar multiplicando. Pongo ahí 1 kilómetro, ¿cierto? 1 kilómetro tiene 1000 metros. 1 hora tiene 3600 segundos. Y si usted se fija bien, no sé si se podrá ver bien con el data así, ahí, si usted se fija bien, esto es lo que yo quiero transformar, ¿cierto? Y lo tengo que transformar a metros por segundo, entonces debo involucrar los metros y segundos. Si usted se fija bien, yo al tener hora y hora, una que está dividiendo y una arriba que está multiplicando, yo tarjo una que está arriba y otra que está abajo, ¿cierto? Yo las saco, las tarjo. Entonces yo multiplico 30 por 100 metros por 1, obviamente va a ser 1, ¿no? Y va a estar dividido en 3600 segundos. Y de esa manera yo al multiplicar ya transformé, ¿cierto? 30 por 100 dividido en 3600 son 0,83. 0,83 metros por segundo. Y así lo podemos ir trabajando. Vamos viendo la guía porque a mí me interesa retroalimentar esto. Símbolo de la posición X. ¿Ya? Trayectoria también se ve en X. Por si acaso, si me dicen la posición inicial de algo siempre, se le asigna ese símbolo, la X. ¿Ya? Posición inicial, XY. Posición final, XF. ¿Ya? Y en la trayectoria nos van a dar distintos tipos de posiciones y yo la que voy a utilizar siempre va a ser la inicial y la final. Y vamos a ver por qué. Luego dice desplazamiento. El desplazamiento, chiquillos, se asigna con una letra D minúscula, pero una flechita arriba. La distancia se mide con una D solita, sin flecha. La velocidad media, una B, ¿cierto? Que vendría siendo como la rapidez media, es lo mismo, básicamente es lo mismo. Pero la diferencia está en que la velocidad es una B y una B, pero la diferencia es que la velocidad media lleva una flechita arriba. ¿Ya? Entonces, tenemos posición X, desplazamiento con una flechita arriba, una D minúscula. Distancia, una D sin flechita arriba. Trayectoria, una X. Velocidad media,
una V y una flechita arriba, rapidez media, una V, y la aceleración la vamos a dejar como una A, por ahora, porque esto lo vamos a ver después, no es importante y por eso no hay ejercicio de aceleración ahora, porque eso lo vamos a ver después, ¿ya? En otro tipo de movimiento, que es el uniformemente acelerado, ¿ya? Tenemos que tener presente entonces que la posición, chiquillos, se va a medir entonces en metros. La posición se va a medir en metros. Y la posición está dada por, como estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme, en una línea recta, ¿cierto? Que yo, por ejemplo, aquí tengo mi posición 1, o por 100 metros, ya. Después tenemos acá 400 metros. Después acá tenemos 800 metros, por darle un ejemplo. Mi posición A, mi posición B y mi posición C. ¿Ya? Por lo tanto, mis posiciones serían... ¿Cuáles serían mis posiciones en este caso? 100 metros, 400 y 800. Porque yo marqué una posición, otra y otra. Pero entre medio hay más posiciones. ¿Ya? Por ejemplo, eso va a depender básicamente una persona que va en bicicleta, por ejemplo, o que va camina 800 metros, va a pasar por 100 metros primero, ¿cierto? Pero puede ser que avance un poco más rápido y que llegue luego a 400 y luego a 800. Puede ser que se detenga, ¿sí? Etcétera, en distintos puntos. Ya, o sea, aquí, si a mí me pidiesen, las posiciones serían A, B y C. Serían 100 metros, 400 metros, 800 metros. Si me pidieran el desplazamiento tiene que ver con la posición inicial, y la posición final. En la resta de los dos, el desplazamiento. Ya, por lo tanto, es siempre la fórmula que está asociada al desplazamiento es desplazamiento, posición final menos posición inicial. ¿Ya? Eso sería como D. Desplazamiento. ¿Ya? En este caso, si yo les di este ejemplo, la posición final sería 800 menos 100 metros. Ese sería mi desplazamiento. El resultado que yo obtendría. La distancia se mide en metros. Es la distancia total. ¿Ya? La trayectoria no está asociada directamente a una fórmula, pero son las posiciones por las que avanza, ¿cierto? El objeto que está en movimiento. Puede avanzar 100, 120, hasta llegar a 400. Puede ir en un paso más lento, no detenerse porque estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, pero sí puede avanzar en un momento más rápido 100 metros y luego llegar a su punto, a su posición B, que son los 400 metros. Por lo tanto, las trayectorias son todas las posiciones que va pasando, ¿cierto?, el objeto que está en movimiento. ¿Ya? Y no tiene fórmula, pero sí hay que tener presente eso de la trayectoria. ¿Ya? La velocidad media es el desplazamiento dividido en el tiempo. ¿Ya? Esa es la fórmula. Por lo tanto, si a mí me pidieran calcular la velocidad media, yo tendría que tener claro el tiempo en que se movió. 800 metros, no sé, podría ser 800 metros en... Pongámosle aquí un ejemplo. 800 metros por... aunque no debiese ser, es que va a quedar muy pobre. Si lo dejo así no va a tener correlación. Ya, pongamos que no sean esos valores porque están como muy grandes para anotarlos con segundos. Pero por ejemplo podría ser 30 kilómetros por hora, ya por dar un ejemplo. Entonces si a mí me piden calcular la velocidad media, yo tengo que utilizar la fórmula que vendría siendo velocidad media es igual al desplazamiento dividido en el tiempo. Esa es la fórmula que yo tengo que utilizar para la velocidad media.
¿ya? Entonces yo ahí tengo que calcular, por ejemplo, la distancia, o sea, el desplazamiento final, tengo que tener clara la posición inicial, ¿cierto? Por ejemplo, y restarla, la final con la inicial y dividirla en el tiempo. Y eso tiene que estar expresado en metros por segundo. Y la rapidez media tengo que sumar todas las posiciones que hay en cierto tiempo. Y ahí obtengo la rapidez media. Bueno, aquí yo les dejé info que ustedes tenían que leer. Y les dejé conceptos tales como la trayectoria es la línea recta que une las distancias o las posiciones. Viste que la trayectoria son todas las posiciones por las que pasa el objeto que está moviéndose. Puede ser rectilínea, puede ser curvilínea. En este caso nosotros vemos la trayectoria de forma recta, ya, lineal. La distancia es la longitud ya de la trayectoria y se trata de una magnitud escalar, o sea que no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ninguna flechita. Pero el desplazamiento es vectorial, por lo tanto sí tiene, ¿cierto? Lo que yo les acabo de decir, chiquillos, esto ya es repetitivo, pero lo importante es que ustedes lo guarden. El desplazamiento, entonces, diríamos que es vectorial porque sí tiene un sentido, ¿cierto? Va para un lado que tiene que estar indicado, ¿cierto? Y se realiza un cálculo, ¿cierto? De la posición que se deja como X, ¿cierto? Final menos la posición inicial. Lo que acabamos de ver. Vamos a ir al dibujo igual. Este dibujo que está aquí me muestra la posición inicial, que también se le llama X0, ¿eh? La posición inicial se le llama X0 o posición inicial con una I, y luego tenemos la posición final. Por lo tanto, si yo quiero calcular el desplazamiento en movimiento rectilíneo uniforme, yo tengo que restar la posición final menos la posición inicial, que en este caso puede ser de 10 metros, llegar a 30 metros, 40 metros, etc. La distancia recorrida, recuerden que no es vectorial, ¿cierto? Y la trayectoria son todos los puntos por los que pasa el objeto que se está moviendo. Claro, y acá también dice algo muy importante. Si la trayectoria es rectilínea, el desplazamiento puede ser negativo o positivo, según el sentido del movimiento del objeto, de la partícula. La distancia recorrida siempre será mayor o igual que la magnitud del desplazamiento. Ya, siempre la distancia será mayor al desplazamiento, obviamente, porque está tomando la longitud completa. Ya, en cambio aquí estamos tomando la posición final inicial en el caso del desplazamiento. Ya, siempre va a ser, la distancia recorrida siempre será mayor o igual al desplazamiento, claro, porque vamos a tomar la posición inicial y la posición final, que vendrían siendo el punto inicial y final de la longitud completa, o sea, de la distancia completa. ¿Ya? Ahí tenemos lo mismo que hemos conversado, que se mide en metros por segundo la rapidez, ¿cierto? Que es escalar, la velocidad media, que tiene que ver con una flechita que es la que está arriba, ¿cierto? Y ahí está, a mí me dan la distancia, me dan el tiempo, y yo tengo la velocidad al tiro media, o sea, la rapidez media. Y ese es escalar, ¿ya? Yo tengo que sumar todas las posiciones. Si me diera la trayectoria, tengo que sumar todas las posiciones por las que pasa el objeto. Si va hasta 1000, por ejemplo, pasa por 100, pasa por 200, luego pasa a 400 y llega a 1000, y eso todo lo tengo que sumar, y esa es la distancia. Son todas las posiciones en las que se encuentra. Puede ser que, claro, de esa manera se calcula la rapidez media. Y el desplazamiento siempre se calcula la posición final menos la inicial y se divide en el tiempo. Y ahí tiene un sentido, una dirección, porque pueden darnos con signos positivos o signos negativos. Se mueve para el lado derecho o se mueve para el lado izquierdo. La velocidad instantánea es diferente, chicos. La velocidad instantánea son, digamos así, instantes de tiempo que son medidos
por el móvil, ¿ya? Son instantes de tiempo recorrido. Acá, en el caso de arriba, estamos viendo lo completo que se mueve el vehículo. Acá son instantes por los que se mueve el objeto, ¿ya? Y la aceleración media, vamos a leerle, dice que es una magnitud vectorial y se relaciona con el cambio de la velocidad, ¿ya? En un intervalo de tiempo. O sea, que en realidad está hablando de que no es constante, porque si hay un cambio de velocidad y no es la misma constante, ya quiere decir que hay una aceleración. Cuando hay un cambio en la velocidad, por ejemplo, vamos en 40 metros por segundo y pasamos a 60 metros por segundo, ahí ya hay un cambio en la velocidad. Esto lo vemos de forma teórica por ahora. Más adelante puede que veamos algo de aceleración a nivel de cálculo, pero si usted se fija, aquí nosotros necesitamos saber la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Ya? Entonces aquí ya el movimiento ya no sería tan constante, porque estaríamos tomando en cuenta que la velocidad va cambiando, ¿ya? Porque hay aceleración, ¿ya? Y ahí se obtiene el resultado final y también va con, esta es vectorial porque también tiene un sentido, que también puede dar que la aceleración sea contraria. También puede que haya un retroceso, puede que haya un adelantamiento del vehículo. Y también hay una variación en el tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Esto de aquí lo van a trabajar ustedes en su casita y van a intentar aplicar las fórmulas que están arriba. Ya las fórmulas que están arriba en la guía. Todas esas son las fórmulas que se utilizan. Ya, esto lo van a hacer en su cuaderno, ya. Y yo, como dice ahí, voy a retroalimentar la siguiente clase haciendo todos estos ejercicios en un video con los resultados. Pero ustedes tienen que comprometerse a hacerlos antes, porque si no, chiquillos, yo no saco nada con hacer todo esto si ustedes no lo van a aplicar, ¿ya? Entonces, esa es nuestra tarea. Hasta el momento vamos bien. Yo quiero darles la seguridad y que ustedes se pongan las pilas. Si tienen dudas, preguntar por WhatsApp, etc. ¿Ya? O por correo. Pero ustedes tienen que estar preparados para el próximo jueves. Yo durante el día, tengo todo el día para enviarles material. Obviamente en un horario adecuado. Puede ser hasta las 6:30 de la tarde en subirles los videos. ¿Ya? Yo subo videos todos los jueves desde ahora en adelante. Ya, porque ahora nos estamos poniendo de acuerdo con un horario fijo para que usted no se le llene tanto la bandeja del correo con tantos documentos y se colapse, ¿ya? Por lo tanto, estos ejercicios yo los voy a hacer en un video, así que hasta ahí quedamos hoy con biología, con física.